En este vídeo vamos a hablar sobre variables aleatorias continuas. Recordemos de vídeos anteriores que hablábamos de experimentos aleatorios, que eran aquellos experimentos donde cada vez que lo repetíamos no siempre se observaba el mismo valor. Y el resultado de un experimento aleatorio era una variable aleatoria. Así que al hacer el experimento, el valor de la variable aleatoria podría variar dependiendo del azar. Entonces, ¿qué hacíamos para tener bien definida una variable aleatoria? Necesitábamos dos elementos. Por una parte, si bien no sabemos qué valor tomará mi variable aleatoria en la siguiente repetición del experimento, sí que debo saber qué valores posibles se pueden observar. En segundo lugar, y más difícil, decíamos, era tener un modelo de probabilidad que me ayude a asignar probabilidades a los diferentes valores que puedan salir. En el caso de variables aleatorias discretas, teníamos que los valores posibles era el conjunto discreto de valores que se podían obtener, y como modelo de probabilidad proporcionábamos dos alternativas, o bien la función de probabilidad, que era la probabilidad de obtener cada uno de los valores individuales, o bien la función de distribución, que era la probabilidad de obtener valores menores o iguales a uno dado. En el caso de variables continuas, los dos elementos, los valores y el modelo de probabilidad, serán de la siguiente manera. Por una parte, los valores posibles serán intervalos. Por ejemplo, que X pertenezca al intervalo AB en general, o podría ser que pertenezca a más de un intervalo. Y por otra parte, para asignar un modelo de probabilidad, podemos todavía utilizar la noción de función de distribución, pero no tiene sentido hablar de función de probabilidad. Y por lo tanto necesitaremos una nueva función, una nueva manera de manejar las probabilidades. ¿Por qué no tiene sentido hablar de función de probabilidad? Pues bien, en esencia es que con variables continuas hay infinitos valores posibles, no numerables. Entonces, los valores que se observen de X son puntos de la recta real y van a tener dimensión cero. Y por lo tanto, cualquier punto dentro de un intervalo va a tener probabilidad cero de ser observado al hacer el experimento. Así que con variables aleatorias continuas, la probabilidad de que mi variable aleatoria tome un valor específico va a ser siempre cero. Y esto era precisamente lo que nos proporcionaba la función de probabilidad. Así que en el caso de variables aleatorias continuas no tiene sentido la función de probabilidad. Vamos a ilustrar esta idea con algún ejemplo. Bien, vamos a explicar por qué no tiene sentido hablar de probabilidades de un punto con variables aleatorias continuas. Supongamos que tenemos el intervalo 0, 1 y en él vamos a trazar una línea de forma totalmente al azar. En el sentido de que sea igual de fácil, pues cortar por un valor bajo o un valor alto. Todas las zonas del intervalo son igual de, digamos, candidatas para trazar la línea. Y vamos a definir la variable aleatoria x, el punto de corte, ¿no? Sería la distancia desde 0 hasta el punto en que hemos cortado. Bien, nos preguntamos ahora, cuando hagamos ese trazo totalmente aleatorio y identifiquemos el punto de corte, ¿cuál es la probabilidad de que ese punto de corte sea inferior a 0,5? Estamos calculando la probabilidad de que la variable aleatoria punto de corte, o distancia del 0 al punto de corte, sea menor que 0,5. Que sea menor que 0,5 sería esta zona rayada. ¿Cuál sería la probabilidad de que al cortar al azar en este intervalo, el punto de corte sea alguno de esta zona rosada? Bien, aplicando argumentos geométricos, y puesto que estamos dándole la misma facilidad de corte a todo el intervalo, podemos ver que este espacio en el que estamos calculando la probabilidad de cortar es la mitad de todo el intervalo. Por lo tanto, la probabilidad de que al marcar al azar un punto en este intervalo esté en la zona roja será 1/2. Bien, ¿y cuál será ahora la probabilidad de que al cortar de forma totalmente aleatoria el intervalo 0,1 lo hagamos en un punto que esté entre 0,4 y 0,5? Pues de nuevo, utilizando argumentos geométricos, vemos que esta zona, que x esté entre 0,4 y 0,5, tiene longitud 0,1, mientras que las opciones tenían longitud 1. Por lo tanto, este intervalo de aquí respecto de todo el intervalo, pues tiene una probabilidad de 0,1. Geométricamente, pues podemos calcular cuál es la probabilidad que nos piden. Y vamos estrechando el intervalo. ¿Cuál sería ahora la probabilidad de que al trazar al azar el intervalo 0,1 dé justo en un valor que esté entre 0,49 y 0,5?
Igualmente, utilizando argumentos geométricos, vemos que la zona en la que caeríamos sería este pequeño rectangulito rojo, que respecto a todo el intervalo 0,1, pues haría una proporción de 0,01. Hay un 1% de probabilidad de que cuando yo cruce al azar el intervalo 0,1, pues justo sea un valor que esté entre 0,49 y 0,5. Así voy viendo cómo al ir estrechando el intervalo, pues se va reduciendo la probabilidad de caer en él. Y ahora ya, en un caso límite, ¿cuál sería la probabilidad de que al trazar al azar en el intervalo 0,1, justo el punto de corte sea 0,5? Pues bien, este punto es un único punto, tiene longitud 0, mientras que el intervalo total pues no tiene longitud 0, tiene longitud 1. Entonces, 0 entre 1 pues es 0. La probabilidad de que justamente cortar en el punto 0,5 tiene probabilidad 0. Eso no quiere decir que no vaya a ocurrir. De hecho, es igual de fácil que cruce el 0,5 que el 0,2 que el 0,25. Si repito este mismo ejercicio para cualquier otro punto, la probabilidad de que justamente cortemos en ese punto es 0. Porque estoy evaluando la dimensión de un punto respecto a un intervalo que tiene dimensión no nula. Por lo tanto, de esta manera ilustramos la idea de que con variables continuas no tiene sentido las probabilidades de punto, solamente de intervalos. También vemos aquí un resultado que puede parecer paradójico, y es que sucesos de probabilidad 0 no son imposibles. Con variables aleatorias continuas, pues tenemos que tener cuidado a la hora de interpretar que un suceso tenga probabilidad 0. Un suceso que tenga probabilidad 0 pues puede suceder, pero con probabilidad 0. En el caso de variables discretas, pues era más fácil de entender. Un suceso que tiene probabilidad 0 es que no se puede observar. Nuestra conclusión es que si la variable aleatoria es continua, por ejemplo, medimos tiempo, longitudes, pesos, temperaturas, la probabilidad de cada valor individual es siempre 0, independientemente de la naturaleza de la variable aleatoria. Por lo tanto, la función de probabilidad en variables aleatorias continuas es siempre 0. Eso quiere decir que no nos va a proporcionar ninguna utilidad. No nos ayuda entonces a asignar probabilidades a sucesos. En lugar de la función de probabilidad se utiliza otra representación matemática que se denomina función de densidad y que vamos a ver a continuación. Vamos a ver qué es la función de densidad. Su notación es f minúscula de x y se denomina función de densidad o función de densidad de probabilidad. Viene a ser como la probabilidad por unidad de medida que hay en un punto x. Es un concepto un poco abstracto, pero muy fácil de utilizar. Cuanto mayor sea la densidad en un punto, más probable es que cuando haga el experimento obtenga valores en un cierto entorno de ese punto. Por lo tanto, puntos con mucha densidad son zonas más probables, y puntos de baja densidad identifican zonas menos probables. Es una función matemática que tiene las siguientes propiedades. Es estrictamente no negativa. Otra propiedad, que es la más importante, es una función tal que cuando la integro entre a y b, el número que me proporciona es la probabilidad que mi variable aleatoria esté entre a y b. Habíamos mencionado que con variables aleatorias continuas no tenía sentido hablar de probabilidades de puntos, pero sí de intervalos. Y vemos que de esta manera, si tenemos la función de densidad, ya podemos calcular probabilidades. Como la integral entre dos puntos es la probabilidad, la integral entre menos infinito e infinito pues será 1. Sería la probabilidad del suceso seguro. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica de una función de probabilidad donde el eje x son los valores de la variable aleatoria y el eje y es los valores de la densidad. Bien, hemos dicho que es una función no negativa. En los sitios donde sea 0 es porque ese valor no es observable. Así que un valor no observable, su densidad es 0. Este sería el equivalente en variables discretas a que la probabilidad sea 0. Entonces, si en un punto la densidad es 0, quiere decir que al realizar el experimento aleatorio es imposible que se observe. En esta figura de aquí vemos que por debajo de 0 no hay densidad. Por lo tanto, esta función de densidad representa una variable aleatoria que nunca va a tomar valores negativos. La principal utilidad de la función de densidad es que al integrar entre dos valores me va a dar la probabilidad de que al hacer un experimento mi variable esté entre a y b. Aquí en la parte de la izquierda tengo un ejemplo de función de densidad
y la probabilidad de que mi variable aleatoria esté entre 0 y a será el área bajo la curva. En el ejemplo de la derecha tengo una función de densidad y el área entre a y b bajo la curva, la integral de f de x entre a y b, me va a dar la probabilidad de que mi variable aleatoria esté entre esos dos valores. Como extensión de esta propiedad de que al integrar obtengo probabilidades, la integral entre menos infinito e infinito será el suceso seguro, tendrá probabilidad 1. Quiere decir que el área bajo la curva, desde el mínimo hasta el máximo valor observable, tiene que ser necesariamente 1. Aquí en este ejemplo observamos que el eje Y alcanza valores mayores que 1. Esto sirve para incidir en que la densidad no es una probabilidad. La probabilidad se obtiene integrando. Por lo tanto, no hay ningún problema en que en algunos casos la densidad tome valores mayores que 1. Vamos a ver un ejemplo. Lo difícil en un caso real es conseguir la densidad, pero una vez que la tenemos es muy fácil utilizarla. Aquí tenemos una pieza manufacturada y tenemos este diámetro interior que es una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque en el proceso de manufactura pues es imposible hacer dos piezas iguales. Hay heterogeneidades en la materia prima, rozamientos, dilataciones, que hacen que al final tengamos que recurrir a tolerancias para poder ajustar las piezas. Entonces, esta distancia de aquí, x, es una variable aleatoria que ya está modelizada. Entre 1 y 3 vale k por x menos 1, 3 menos x, y fuera de 1 y 3 pues vale 0. Quiere decir que esta variable aleatoria solamente me va a dar valores entre 1 y 3. Aquí hay un parámetro k que no está determinado. ¿Cuánto debe valer ese valor de k? Bien, lo que he hecho es representar gráficamente esta función utilizando un programa que se llama Winplot, que es gratuito, y he dibujado diferentes funciones en los que he cambiado el valor de k. Aquí veo que este conjunto de funciones corta al eje x en 1 y en 3 y forma esta parábola. Esta es una ecuación de orden 2, las ecuaciones de orden 2 son todas parábolas, y a medida que voy cambiando el valor de k, pues obtengo una función, una parábola que va más alta o más baja. Entonces, aquí sí que es fácil entender que solo hay un valor de k que hace que el área bajo la curva entre 1 y 3 valga 1. Un valor de k mayor me dará que una integral mayor que 1 y un valor de k menor, el que corresponda, me dará una integral menor que 1. Por lo tanto, sí que está determinado el valor de k y lo puedo averiguar forzando que la integral sea 1. Por lo tanto, la integral entre menos infinito e infinito de f de x diferencial de x tiene que ser igual a 1. Entonces, tengo aquí esta función, pero realmente la función de densidad vale 0 hasta 1, este arco de parábola entre 1 y 3 y luego 0 a partir de 3. Bien, voy a hacer esta integral entre menos infinito e infinito. La integral entre menos infinito e infinito se puede descomponer en la integral entre diferentes subintervalos. A fin de cuentas, integrar es sumar y yo puedo descomponer una suma en diferentes componentes. Igual yo puedo descomponer la integral de menos infinito hasta infinito entre la integral entre menos infinito y 1, este tramo de aquí, la integral entre 1 y 3, el área bajo esta parábola, y la integral entre 3 e infinito. La integral total será la suma de estas tres integrales. Yo necesito hacer esta descomposición porque f de x es una expresión diferente en cada intervalo. Bien, es fácil ver que hasta 1 la integral es 0 porque f de x es 0. Y a partir de 3 hasta infinito, pues también la integral es 0 porque f de x es 0. Por lo tanto, la integral entre menos infinito e infinito de f de x diferencial de x es igual a la integral entre 1 y 3 de f de x diferencial de x. Y entre 1 y 3, la función de densidad es esta expresión, que la coloco aquí. Entonces, yo lo que hago, pues voy a hacer esa integral, pero la voy a hacer con ayuda del ordenador. Entro, esta en mi página web favorita para hacer integrales, ahí le digo que quiero hacer una integral y defino la integral sin la k, x menos 1 por 3 menos x entre 1 y 3, y me da que el resultado es 4 tercios. Por lo tanto, si a esto lo premultiplico por 3 cuartos, la integral va a ser 1, así que el valor de k es 3 cuartos. Así que esta es ya mi función de densidad perfectamente definida. Me la habían dado a falta de determinar un valor de k, pero ese valor de k ya estaba prefijado, simplemente había que averiguarlo.
Una vez que tenemos la función de densidad, pues podemos responder a cualquier pregunta sobre esa variable aleatoria. Por ejemplo, si la pieza es aceptable cuando está en el intervalo 1,7 y 2,4, ¿qué porcentaje de piezas válidas se están fabricando? Entonces, aquí vemos representada la función de densidad entre 1 y 3 y solamente son válidas las que van entre 1,7 y 2,4. Entre 1 y 1,7 son defectuosas porque son demasiado pequeñas y por encima de 2,4 vuelven a ser defectuosas porque son demasiado grandes. Solamente las piezas que están en este rango son aceptables. ¿Cuál es la probabilidad de producir una pieza que esté en ese rango? Por lo que es lo mismo, ¿qué proporción de las piezas que se fabriquen están en ese rango? Pues es la integral de esta función en ese intervalo, es el área bajo esta curva. La probabilidad de que x esté entre 1,7 y 2,4 es la integral entre 1,7 y 2,4 de mi función de densidad. La resuelvo. Para ello voy a volver a utilizar el Wolfram Alpha, meto mi función, mis límites y ahí está mi respuesta, 0,50225. Aproximadamente el 50% de mis piezas son válidas y el 50% por lo tanto también serán las defectuosas. Es un proceso productivo muy deficiente porque en general producir un 50% de piezas defectuosas pues es bastante ruinoso. En el ejemplo anterior hemos visto cómo utilizar una función de densidad para calcular probabilidades. Pero la función de densidad tiene más utilidad. Por ejemplo, me permite anticipar cómo pueden ser los datos. Hemos dicho que la densidad de un punto es proporcional a la probabilidad de obtener datos en el entorno de dicho punto. Entonces, por ejemplo, si esta es mi función de densidad, la zona central es zona donde la densidad es muy alta, por lo tanto será muy probable encontrar valores alrededor de estos valores. Mientras que aquí, en la parte derecha o en la izquierda, la densidad es más baja y por lo tanto será menos probable encontrar valores en esos entornos. De manera que si yo repito el experimento las veces que necesite y genero datos, pues el histograma de esos datos se va a parecer bastante al aspecto que tenga la función de densidad. Va a haber una relación muy estrecha entre el perfil que tiene la función de densidad y el perfil que va a tener mi histograma. Aquí vemos otros ejemplos. En la parte de la izquierda tengo una función de densidad que tiene un perfil con asimetría positiva. Y abajo tengo datos generados de esa variable aleatoria. Y vemos que efectivamente me genera un histograma con asimetría positiva. En el histograma de la derecha vemos en la parte de arriba una función de densidad unimodal con asimetría positiva. Y abajo tengo datos de ese experimento que efectivamente vemos que es unimodal con una asimetría positiva. Entonces, el aspecto que tiene la función de densidad es como si fuese el polígono de frecuencia límite en un histograma que tiene infinitos datos. A medida que voy teniendo más datos, puedo hacer histogramas con más clases y por lo tanto su polígono de frecuencia sería más suave. Por ejemplo, aquí con pocas clases, pues tengo un polígono de frecuencia pues más irregular. En este otro ejemplo que tengo muchísimas más clases, voy teniendo un polígono de frecuencia cada vez más suave. Por tanto, con muchos datos, un histograma debe tener un perfil muy parecido a la función de densidad de la que proceden los datos. El histograma representa a la muestra y tendrá una irregularidad dependiendo del número de datos. La función de densidad representa a toda la población, es como la generadora de datos. Variable aleatoria y población son términos sinónimos. Dependiendo del contexto, pues es más adecuado hablar de variables aleatorias o hablar de población. Un pequeño detalle es que la función de densidad, sus unidades son densidad de probabilidad, que son diferentes a las de un histograma. Por lo tanto, cuando en muchas aplicaciones los vemos representados conjuntamente, pues en general se está utilizando un segundo eje Y, aunque no se vea, para la densidad. Bien, y con esto hemos visto la función de densidad, que es un instrumento matemático nuevo, como forma de proporcionar un modelo para calcular probabilidades en variables aleatorias continuas. En el siguiente vídeo veremos la función de distribución, que su concepto sigue siendo válido, aunque en el caso de variables continuas pues va a tener algunas particularidades.